La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es martes 14 de marzo. Leemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. Jesús hablaba de la vida fraterna y de recuperar al hermano perdido. Entonces Pedro se acercó y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le dijo: «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto poseía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo se echó a sus pies y postrado le decía: «Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré». Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y ahogándolo le decía: «Paga lo que me debes». Su compañero cayó a sus pies y le suplicaba: «Ten paciencia conmigo, que ya te lo pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces su señor le mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti?» Y encolerizado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno de ustedes a su hermano. Esto es palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, esta parábola es tan grande, tan impresionante, que cualquier comentario se queda corto. Solo se capta profundamente cuando se ora con ella muchas veces. Además, es una parábola que exige práctica, dando el perdón y recibiéndolo. Las personas que afirman que el tiempo arregla los choques y los roces se equivocan. Son cobardes y buscan una justificación. El tiempo no arregla más que el trato externo. Solo el Señor arregla los corazones haciéndolos nuevos. El contexto general del capítulo es la vida comunitaria. Nos muestra cómo hemos de vivir los cristianos en la Iglesia y en sus comunidades. El contexto particular de esta parábola es la pregunta de Pedro a Jesús sobre el perdón. Este había captado el puesto principal del perdón en la vida fraterna. Los versículos 12 al 18 le habían hecho ver que hemos de procurar salvar al hermano, pero no entendía el perdón gratuito y total, y pregunta por el número de perdones que debemos dar. Pedro sigue en la religión de compraventa, la misma que tenemos nosotros, a pesar de que ha entendido muchas cosas, hasta que finalmente él, lo mismo que nosotros, descubrimos al Dios gratuito. No es casual el que se nombre
el reino de los cielos o el reino de Dios y se haga de él una mención inicial. En el reino de Dios, los usos y costumbres son diferentes de los nuestros. La relación mercantil no existe. Todo es gratuito. Los primeros son últimos y los últimos primeros. Los que tienen cargos se han de hacer siervos. Todo esto que oímos y que nos parece imposible en esta vida, se realiza realmente en el reino de Dios. La parábola tiene dos contrastes fortísimos. El primero son las cantidades. El primer servidor debe al amo 10.000 monedas de oro, una cantidad exorbitante. El segundo servidor debe al primero 100 monedas de oro. Segundo contraste, los diferentes perdones. El amo le perdona al primer siervo toda la deuda. El primer siervo no le perdona al segundo una deuda infinitamente menor. ¿Qué nos dice Jesús con estos contrastes? Que nuestras deudas con Dios son infinitamente mayores que las de cualquier persona conmigo. Razones profundas para perdonar. Primera razón, Dios nos perdona primero antes que nosotros perdonemos a los demás, y su perdón es completamente gratuito. Segunda razón, Dios me perdona muchísimo más que todo lo que yo tenga que perdonar a cualquier otro. Consecuencia, ¿no perdonaré yo a cualquiera que me haya ofendido? Por lo tanto, algo muy importante es que antes que un deber, el perdón es un don, un regalo de Dios. El perdón a una hermana no es solo un deber, es sobre todo ese regalo. ¿Por qué? Porque con su perdón gratuito, Dios me transforma de tal manera que me capacita para perdonar a los demás. Pero este gran regalo no nos quita la costosidad del perdón. Recibimos gratuitamente el don de Dios para perdonar, pero luego debemos hacer trabajar a ese don. ¿Qué ocurre si luego no le perdono? El texto tiene una frase peligrosa. También el Padre Celestial os castigará a vosotros si no perdonáis de corazón a vuestro hermano. Versículo 35. Pone mi perdón delante del perdón de Dios. Eso está mal. La parábola no lo ha puesto así. Pero si luego yo no perdono, significa que yo no he acogido el perdón que Dios me ha dado. Atención a esto. Si luego no perdono, es porque no he acogido ese regalo que Dios me ha dado. Al perdonarme me ha capacitado para perdonar yo también. Si lo hubiera acogido, hubiera quedado transformado y hubiera perdonado al que me ha ofendido. ¿Sabes lo que ocurre en el fondo? La gente concibe el pecado como una deuda que tengo con Dios. Dios rompe el recibo y me quita un gran peso de encima. También esto está mal. El perdón de Dios no es un peso que te quita, es curación y sanación y transformación interior de la persona. Si después yo no perdono a otra persona, ello significa que no he acogido el perdón de Dios, su curación y transformación. Me he contentado con quedarme libre del peso que llevaba encima. Tengo que añadir que en la versión del Padre Nuestro hay un peligro. La versión dice así: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Tal como está redactada esta petición, parece que primero es mi perdón, y eso está mal. Este error queda remachado con la última frase:
Si ustedes no perdonan a quienes los ofenden, el Padre no perdonará también a los que le han ofendido a Él. La verdad es lo contrario. Dios me perdona primero y me capacita para que yo pueda perdonar. Todo eso en la coletilla del Padre Nuestro está transformado en mal sentido. Hay que decirlo porque debía haber, y lo pido desde aquí, otra traducción del Padre Nuestro, aunque no sea textual del original griego. Plegaria, el hogar de la resurrección. Aquí la compasión no tiene límites. ¿Con qué podremos compararla? Con la casa de goma que se estira y se ensancha y siempre cabe una persona más. Es la mansión de buenos y de malos, donde las puertas están siempre abiertas y nadie te pregunta si llevas mucha carga, si acaso tienes cáncer u otra enfermedad, donde siempre te dan la bienvenida, con tal que quieras recibirla y darla tú también, donde tu sanación está garantizada, si quieres firmemente que te la den. Es la morada del perdón sin condiciones, para toda la gente que quiera recibirlo, quedando renovada desde dentro hasta afuera. Es el palacio del cariño cálido, tan suave, tan intenso que te cura, aunque tus culpas sean montañosas. Has entrado al solar del Nazareno, donde siempre resuena la canción del amor, el perdón y los abrazos. Son vidas rescatadas de la ruina en el hogar de la resurrección. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Patchiloidi en Evangelio Vivo.